Somos el equipo número 3 conformado por Hernández López, Fernando Alberto, Martínez González, Esteban Daniel, Hernández Pereira, Gerson Joshua, Edwin Guillermo Cruz Joaquín y su servidora de la Cruz Bustamante Julisa. Presentamos el subtema 5.3 Graph Set del tema 4 módulos de expansión para la materia de controladores lógicos programables. Se han conocido diversos métodos para programar y desarrollar flujos lógicos. Algunos de estos métodos eran completamente intuitivos, para después dar paso a variados lenguajes de programación. Anteriormente, cuando se trataba de programación, se necesitaba un experto en la materia. Hoy en día, sin embargo, hay otras posibilidades para implementar estos mismos diagramas lógicos. Uno muy popular y sencillo es el de GraphSet. GraphSet es un sistema gráfico de sintaxis sencilla. Mediante algunos comandos simples, es posible especificar procesos de automatización mediante flujos lógicos. GraphSet es un modelo de representación gráfica de los sucesivos comportamientos de un sistema lógico, predefinido por sus entradas y salidas. También es un grafo o diagrama funcional normalizado que permite hacer un modelo de proceso a automatizar, contemplando entradas, acciones a realizar y los procesos intermedios que provocan estas acciones. Esta se propuso inicialmente para documentar la etapa secuencial de los sistemas de control de procesos a eventos discretos. No fue concebido como lenguaje de programación de autómatas, sino un tipo de grafo para elaborar el modelo pensando en la ejecución directa del automatismo o programa de autómata. Varios fabricantes en sus autómatas de gama alta hacen este paso directo, lo que lo ha convertido en un potente lenguaje gráfico de programación para autómatas, adaptado a la resolución de sistemas secuenciales. En la programación, Graphes se compone de varios elementos en un flujo de trabajo lógico. Estos elementos se distribuyen en etapas, acciones asociadas y transiciones, todo a través de procesos secuenciales. En un sistema utilizando Graphes, siempre se deben arrancar con una etapa inicial. Enseguida se pueden agregar etapas normales o de estados estabilizados. Estas llamadas etapas se refieren al estado del proceso autómata, si está activado o desactivado, así como acciones anexas. Esta etapa deberá tener después un directivo, y ahí en donde entran las acciones asociadas. Finalmente, las transiciones son el paso evolutivo de una etapa previa a la siguiente. Las transiciones son segmentos de condiciones que el sistema debe superar para alcanzar la siguiente etapa, también llamadas restrictividades. Estas condiciones desde acciones simples hasta funciones booleanas. En los elementos de programación tenemos que para programar un autómata en Graphes es necesario conocer cada uno de los elementos propios del que consta. En las siguientes tablas se muestran algunos comunes. Aquí vemos el primer símbolo que tiene de nombre etapa inicial y este consiste en indicar el comienzo del esquema Graphes y se activa al poner en run el autómata. Por lo general suele haber una sola etapa de este tipo. Otro símbolo es el de la etapa. Su descripción tenemos que su activación lleva consigo una acción o una espera. Un siguiente símbolo es el de unión, que es una condición para desactivarse la etapa en curso y activarse la siguiente etapa. Se indica con un trozo perpendicular a una unión. Como siguiente símbolo tenemos el de transición, que su descripción nos dice que es una condición para desactivarse la etapa en curso y activarse la siguiente etapa. Se indica con un trazo perpendicular a una unión. También tenemos el símbolo de direccionamiento, indica la activación de una y otra etapa de funcionamiento de la condición o condiciones que se cumplan. Es importante ver que la diferencia entre la O y la I en Graphes es lo que pasa cuando convergen. Por último, tenemos a los procesos simultáneos y las acciones asociadas. En el primero muestra la activación o desactivación de varias etapas a la vez. En el último muestra las acciones que se realizan al activarse la etapa a la que pertenecen. En cuanto a los principios básicos para realizar el programa correspondiente a un ciclo de trabajo en el lenguaje Graphes, se deberán tener en cuenta los siguientes principios básicos. Se descompone el proceso en etapas que serán activadas una tras otra. A cada etapa se le asocia una o varias acciones que solo serán efectivas cuando la etapa esté activa.
Una etapa se activa cuando se cumplen las condiciones de transición y esta desactiva la etapa anterior. El cumplimiento de una condición de transición implica la activación de las etapas siguientes y la desactivación de las etapas procedientes. Nunca puede haber dos etapas o condiciones consecutivas, siempre deben ir colocadas de forma alterna. En cuanto a la clasificación de la secuencia, tenemos que en este lenguaje podemos encontrar con tres tipos de secuencia: lineales, con direccionamiento o alternativa, y simultáneas. En cuanto a las lineales, el ciclo la compone una sucesión lineal de etapas. El programa irá activando cada una de las etapas y desactivando la anterior conforme se vayan cumpliendo cada una de las condiciones. Las acciones se realizan en función de la etapa activa a la que está asociada. Por ejemplo, en la etapa 1 se activa tras arrancar el programa. Al iniciarse la condición 1 se activa la etapa 2, se desactivará la etapa 1 y se realizará la acción 1, como se puede mostrar en el siguiente gráfico. Grafset con direccionamiento. En un grafset con direccionamiento, el ciclo se puede direccionar en función de las condiciones que se cumplen. En el siguiente ejemplo, a partir de la etapa inicial se pueden seguir tres ciclos diferentes dependiendo de qué condiciones 1, 2 o 3 se cumplan. Normalmente solo una de ellas podrá cumplirse mientras la etapa 1 está activa, aunque pueden cumplirse varias. La diferencia significativa del direccionamiento con respecto a la simultánea es que esta pasará a la siguiente etapa cuando haya terminado una de las tareas paralelas independientemente de las que se iniciaron. Simultáneas. En las secuencias simultáneas, varios ciclos pueden estar funcionando a la vez por activación simultánea de etapas. En el siguiente ejemplo, cuando se cumple la condición 1, las etapas 2, 3 y 4 se activan simultáneamente, como lo muestra en la figura. En los casos de tareas simultáneas, la etapa siguiente al cierre solo podrá iniciarse cuando todas las etapas paralelas hayan terminado. Reglas de grafset. Un grafset está compuesto de etapa. Define un estado en el que se encuentra el automatismo. Las etapas de inicio se marcan con un doble cuadrado. Acción asociada. Define la acción que va a realizar la etapa. Por ejemplo, conectar un contactor, desconectar una bobina, etc. Transición. Es la condición o condiciones que, conjuntamente con la etapa anterior, hacen evolucionar al grafset de una etapa a la siguiente. Por ejemplo, un pulsador, un detector, un temporizador, etc. Clasificación de las acciones. En un grafset nos podemos encontrar con alguna o varias de las acciones asociadas a una etapa. Acciones asociadas a varias etapas. Una misma acción puede estar asociada a etapas distintas. Así, en el siguiente ejemplo, la acción A se realiza cuando está activa la etapa 21 o la 23 y tenemos la figura en la parte de abajo. Acciones condicionadas. La ejecución de la acción se produce cuando, además de encontrarse activa la etapa a la que está asociada, se debe verificar una condición lógica suplementaria en función en Y, aquí como nos muestra la figura de abajo. Acciones temporizadas o retardadas. Es un caso particular de las acciones condicionadas que se encuentran en multitud de aplicaciones. En este caso, el tiempo interviene como una condición lógica más. En el siguiente ejemplo, la acción A se realizará durante 10 segundos. Tenemos los 10 segundos, acción A, tiempo 1 es igual a 10 segundos. Ventajas de grafset. Facilidad de programación mediante un sistema sencillo y visual, una alternativa de lenguaje para operarios y técnicos de diversos niveles, un método de flujos en donde es posible detectar fallas sencillamente. Programar en grafset es fácil de comprender y practicar, sin duda un recurso valioso para operarios y técnicos de las industrias automatizadas. Esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.